Buenas tardes, el óbito que habla. Bueno, yo antes de empezar a leer, que voy a leer algo de los derechos humanos dentro de la filosofía del derecho. Los libros son hermosos y cuando uno escribe porque se inspira en algo también es muy lindo. Uno disfruta cuando lee algo que le gusta. Pero una cosa es leer algo lindo sobre una materia que a uno le gusta. Y otra cosa es llevarla a la práctica en un lugar donde hubo un abuso de poder desmedido, donde una vive por milagro y donde todos los que están alrededor son dejémosla ahí, no puedo expresarme libremente. Pero cuando uno vive por milagro, porque hubo un abuso desmedido, porque hubo intentos de homicidio, porque hubo una masacre, un genocidio, y porque destrozaron a una familia para robarle todo el esfuerzo de una vida, entonces ahí las cosas lindas no coinciden. Ahí hay que tener o mucho poder y meter en cana a medio mundo, que se vayan todos, o bien armarse de paciencia porque uno tiene hijos menores y tiene que las tienen extorsionada con los hijos. Y a uno lo han logrado mancharlo. ¿Y quiénes lo mancharon? Dentro del mismo sistema, sin seguridad y con un ministro de seguridad que está con una ley mía plagiada, o sea, una ley de la mamá plagiada. O sea, lo que he soportado no tiene nombre y yo siempre fui libre, siempre me consideré una persona libre. Pero cuando a uno le tocan la fibra más íntima de la persona, cuando a uno le tocan los seres amados, ahí por más que tengas libertad, no la podés utilizar. Porque el pánico no se va de un día para el otro, ¿está? Y después, para contrarrestar toda esa maldad, me anoté, o sea, me agrupé, me dejé llevar por una agrupación este, eh, religiosa y me robaron del todo, peor. Porque después se juntaron, o sea, se empezaron a pelear religiosos contra religiosos por distintas ideologías. Y los empezaron a usar desde el poder en mi contra. ¿Está? Yo ya lo conté esto. Por eso no quiera alguien que escuche así porque sí nomás algo, quieran dar una opinión. Yo daría un montón de opiniones con respecto a todo lo que escucho. Pero me vieron la obligación de contarlo, que no todas las realidades son iguales. ¿Está? Y que cuando uno se recibe de algo, esto va más para los chicos, es bueno tener profesores verdugos también. Que les digan, mira, esto va por acá, esto es así, 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 pero también suceden estas otras cosas. Para ya, porque a mí me pasó. A mí me pasó cuando yo tuve el primer hijo, que era único hijo, tenía tiempo para contarle el cuento de la Caperucita, de Blancanieves, todo lo demás, antes de dormir la siesta. Hablábamos mucho, qué sé yo, pero después cuando ya me dediqué a las empresas, comercios, y tenía todo el día ocupado, fue diferente, ya no tenía tiempo para contarle cuentos en la siesta, ya cambió el ritmo totalmente, ¿está? Y cuando uno empieza a estudiar una materia que le encanta, la disfruta, pero cuando llega a toparse con la realidad, y según en qué contexto va a dar esa materia, es totalmente diferente. Ahí donde vienen los golpes contra la pared. ¿Está? Entonces, es bueno que cuando se estudia una materia, o se va a estudiar una materia, tener algún profesor que le cuente las cosas, también las cosas buenas, aparte de las cosas buenas, porque el derecho es hermoso, pero también las cosas malas. Está porque
cuando uno se recibe de una profesión, no te dan un título de buena conducta. Te dan el título con respecto a las materias que rendiste. Ahí. Pero después, siempre pongo este ejemplo, si en un aula de 60 alumnos hay un profesor y da una materia con un libro, con el mismo libro a los 60 alumnos, y pasan, cuando estos alumnos llegan a ser profesores, cada uno va a darle esa misma materia, pero de forma diferente. ¿Por qué? Porque le va a poner su experiencia, sus vivencias, su carácter, los 60 alumnos, aquellos que fueron a aquella oportunidad, hoy siendo profesores, ninguno va a dar la misma clase que estudió con aquel libro. ¿Está? Entonces, las realidades son diferentes. Entonces es bueno tener cada tanto un profesor verdugo que le diga las cosas como son. O sea, no como son, sino los golpes que uno se puede, la sorpresa, las traiciones, las degradaciones profesionales, las traiciones profesionales, todo ese tipo de cosas que hay que son dolorosísimas. Yo conocí varias profesionales, ¿no? Pero había una que tuvo una decepción muy grande con un profesional, que no la puedo decir por este medio, y que pero ella no contaba qué era lo que le pasó a cualquier persona, qué fue lo que le pasó. Tuvo una decepción tremenda con un profesor profesional, digamos, ¿no? Y ella era recibida hace poquito. Entonces sintió tanto dolor y tanta decepción que no la pudieron hacer ejercer el derecho. No hubo manera de que ejerza el derecho. Se dedicó a pintar cuadros. O sea, el dolor la superó, la decepción la superó. Toda esa ilusión que tenía de recibirse con ese amor en el derecho y todo, se le hicieron trizas, así como así, ¿está? O sea, y algunos se superan y otros no. Hay cosas muy dolorosas que pueden pasar. Entonces es bueno que cada tanto los alumnos sepan que las realidades no son todas iguales. Que cuando te recibís de una materia es según dónde, en el ámbito que vas a dar esa materia. Tenés que tratar de acostumbrarte a las costumbres, a la cultura del lugar donde vas a dar esa materia y a los niveles culturales. Porque en un lugar también hay, un lugar con cierta cultura también hay distintos niveles. ¿Está? Y si te dedicas a las necesidades básicas, ni hablemos, porque ahí tenés que ser no Superman ni He-Man, ahí tenés que ser de hierro para no morirte en el intento. Está con las cosas que podés llegar a entender y llegar a ver y que son a veces insoportables de dolorosas. Entonces, es muy lindo cuando uno habla con amor, con algo lindo, pero también a veces nos viene bien esos baldazos de agua fría de los verdugos. Yo digo porque, por ejemplo, el primer hijo lo crié, era único hijo, pipí, cucú, y qué sé yo, y con los cuentos, con la siesta. Si discutíamos algo, después en la siesta lo charlábamos, ¿y por qué te pensás que lo hicimos y qué sé yo? Pero, después cuando vino grande, y nos topamos con la otra realidad, con los otros dolores que nos da la vida, golpes, fue muy doloroso. Y yo decía, uy, ¿por qué? ¿Por qué me dolía tener que, o cuando te empiezan a preguntar, ¿y por qué esto, mamá? ¿Y por qué aquello? Y vos no tenés manera de explicar que la realidad a veces suele ser muy dura, muy dolorosa. ¿Está? Y es así, la vida es así. Entonces yo creo que había que poner unas materias antes, o sea, o un curso antes de entregar el título y hablarles a los alumnos.
así. Primero que no hay que abusar, porque algunos son muy cancheritos y se reciben, y más de eso que se reciben con buenas notas, comido, y ya todos los viejos son viejos, ya nadie sirve para nada, el mundo lo arreglo de taquito, y son, van a pegar un golpe contra la pared en cualquier momento, porque van a ser un desastre. ¿Está? O sea, más inconscientes son las personas que le dan a esos chicos recién recibidos cargos políticos, cargos con mucha responsabilidad. Porque yo lo podría contar, tengo para contar, Dios mío, ¿no? Si te topás con una de esas criaturas que te estropean la vida porque se llevan el mundo por delante y te dejan en la calle con un hijo menor y otro adolescente porque no lo ayudaste a destituir al intendente anterior para que ejercer el puesto que se le había ocurrido tener, y después habrá encontrado otra viejita que le hizo pata, ¿no? Pero el tema es que es tremendo, uno se puede topar con cualquier cosa y el derecho es hermoso y sigue siempre siendo hermoso, pero no siempre te da los mismos resultados. Y la filosofía es una materia que a mí me encanta. Vamos a leer un pedacito, a ver. La conformación de los derechos humanos, aproximación histórica. Existen, y veo poco, ¿no? Y no puedo forzar mucho la vista, pero bueno, vamos a leer un poquito. Existen diferentes interpretaciones respecto de la existencia misma de los derechos humanos. Algunos dicen que estos son naturales, nacemos con ellos, y por lo tanto son anteriores y superiores a cualquier poder estatal. Solo se limita a reconocerlos y a hacerlos positivos. Otros, en cambio, sostienen que los derechos humanos están relacionados con la aparición de estructuras jurídico-políticas, determinadas como por ejemplo el Estado moderno. Más allá de las divergencias que existen entre ambas posturas, lo cierto es que a lo largo de la historia el hombre ha intentado generar límites frente a los abusos del poder de diferentes estructuras políticas. Y eso llevó al reconocimiento paulatino de derechos que progresivamente fueron ocupando la escena política y se volvieron indiscutibles. Es decir, la historia de la aparición creciente de estos derechos está inefablemente ligada a la propia historia del hombre. La obtención de un mayor bienestar personal y social y la posibilidad material de desarrollar plenamente la autonomía personal e intersubjetiva no siempre se fue dando de forma equitativa. Por ejemplo, la esclavitud, la irracionalidad de los sistemas de dominación, tanto formales como informales, y la crueldad de ciertas prácticas generaron desigualdades para el acceso de ese bienestar. En la historia se puede avisorar por primera vez en 1215 un documento formal que explícitamente reconoció el derecho a la libertad individual frente al poder feudal. Se trata de la Carta Magna de Inglaterra, que significó la lucha de cierta clase social contra el absolutismo y dio el puntapié para el reconocimiento de los derechos que regulaban la relación del Estado con sus ciudadanos. Bajo la misma premisa, en 1628 se promulgó la Petición de Derechos en Inglaterra, que obligó al rey a someter a consultas sus decisiones. Esto finalmente llevó a la promulgación de la Declaración de Derechos en 1689. Con el correr del tiempo, el hombre fue ganando terreno y durante la Edad Moderna se establecieron instituciones que adjudicaron expresamente el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. En este sentido, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
fueron los antecedentes más importantes para el reconocimiento de aquellos derechos. El proceso de la revolución industrial generó un nuevo paradigma y a su vez presentó nuevos desafíos en la lucha por los derechos del hombre, ante la opresión que generaban las nuevas formas de tratamiento indigno propias de la época, como los extensos horarios de trabajo, la desigualdad laboral según el sexo y el trabajo infantil. Muchas voces se alzaron ante estas situaciones y, como consecuencia, se crearon los sindicatos, se establecieron jornadas laborales con horarios limitados, se elaboraron los instrumentos destinados a proteger el trabajo infantil y a garantizar la igualdad en el trabajo para las mujeres. Incluso, al finalizar 1918, la Primera Guerra Mundial, se creó la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, que estableció en 1919 la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, las conocidas atrocidades que tuvieron lugar durante las dos guerras mundiales impusieron la necesidad de orquestar organismos a nivel internacional que garantizaran una mayor protección de los derechos del hombre. Al término de la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de las Naciones que luego en 1945 se transformó en la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En su texto constitutivo, la ONU estableció como uno de los objetivos principales el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó finalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, es hermosa la materia, es muy linda. Y uno la disfruta leyendo y aprendiendo cada vez más y mirando distintos puntos de vista o escuchando distintos puntos de vista. Pero las realidades no son todas iguales. Y a veces a uno le salta el cortisol porque lee tantas cosas lindas y la realidad es tan diferente. Y no solamente que la realidad es tan diferente, sino la bronca que uno a veces por respeto, por prudencia, por un montón de cosas, tiene que callarse. Y por pánico, cuando se trata de que te extorsionan con tus hijos, ¿no? Por pánico. Entonces, si te callas por respeto y por todas esas cualidades que pues solemos sacar de la galera a los seres humanos, y decís, y te esmerás y decís, no, esto lo arreglo con paciencia, tranquila y qué sé yo, pero Dios mío, el cortisol te traiciona, el dolor te saca los impulsos inconscientemente y sí, después te escuchás y decís, pucha, ¿por qué me puse así? Pero bueno, somos humanos, ¿está? Y aguantar tanta injusticia duele porque la vida se va, el tiempo vale oro, más cuando uno es mayor y quiere disfrutar de sus nietos, quiere disfrutar del esfuerzo de toda una vida, por lo menos merece respeto, por haber sido una persona honesta y trabajadora toda su vida. Pero no, hoy en día se vive muy mal y las decepciones son demasiado grandes, bueno, es hermoso el tema de la filosofía del derecho, pero sí, suele ser como un bálsamo, pero no, a veces no es no es el momento para disfrutarlo. No. Este momento es como para tomarse un tiempo con una especie de respiración profunda, de gimnasia mental y qué sé yo, y decir, bueno, me voy a tomar 5 minutos y voy a leer un poco de filosofía, como una especie de focalización, pero no tiene nada que ver con lo que uno vive a veces
en la realidad, con el momento que uno está viviendo en la realidad. Lamentablemente es así, es así. Y todo por el poder. ¿Mm? Bueno, por un futuro mejor con optimismo y fe.